En el imperio del hombre, un simple resfriado no es una molestia pasajera, es una posible herejía, y la cura más común no suele ser descanso en cama, sino un proyectil de Volter en el cráneo. Cuando la fiebre se apodera de tu carne, el médico no llega con manos curativas, sino con incineradores preparados. Aquella mañana desperté con fuego en la garganta y plomo en los huesos. El sudor ya perlaba mi frente, pese al frío perpetuo que se aferraba a los niveles inferiores de la colmena. Pero la campana de turno había sonado 3 veces en Hive-Terte. Su eco atravesaba los muros del Havelock como el propio juicio del emperador, exigiendo asistencia, exigiendo sumisión al ritmo sagrado de la producción. El deber llamaba, como siempre lo haría, hasta que mi cadáver terminara alimentando las cubas de reciclaje, o mi alma encontrara por fin la paz en la luz del trono dorado. El Manufactorum se extendía frente a mí como una catedral de industria, vasto, vibrante, lleno del zumbido constante de 10.000 obreros que rezaban con su trabajo. Columnas de vapor emergían de los respiraderos como espectros, arrastrando consigo el olor a aceites sagrados y metal incandescente. Tomé mi puesto en la estación Gamma 774, el mismo lugar que había ocupado durante 12 años, 3 meses y 18 días. El coitador parpadeó con su habitual saludo verdoso. La productividad es oración. La eficiencia es devoción. Palabras que había leído tantas veces que ya no tenían significado alguno, pero que aún así susurré, porque el ritual lo exigía. La fiebre fue creciendo a lo largo de la mañana, extendiéndose por mi cuerpo como la niebla que se arrastra por un valle. Mis manos temblaban mientras guiaba el cortador de plasma a través de las planchas de acero consagrado. Cada estremecimiento era una amenaza latente contra el gran diseño del emperador. A mi alrededor, mis compañeros trabajaban con la precisión aprendida de los fieles, sus rostros ocultos tras respiradores reglamentarios, sus movimientos perfectamente sincronizados con el latido de las máquinas. Nadie hablaba, nadie cuestionaba. Así eran las cosas en Hive-Terte, en el Imperio, en toda la galaxia que llamábamos hogar. Cuando llegó la campana de oración del mediodía, los escalofríos ya se habían adueñado de mí. Al principio eran apenas perceptibles, fáciles de ocultar entre las vibraciones naturales de la estación de corte. Pero pronto se hicieron más intensos, hasta que mis dientes castañeteaban como servocráneos averiados. El supervisor, un hombre enjuto cuyo ojo aumentático brillaba rojo en la penumbra del Manufactorum, pasó frente a mi estación 2 veces. En ambas, su mirada se demoró más de lo normal, y cada segundo hizo que mi corazón golpeara con más fuerza contra las costillas. Recordé a Yeshua, el soldador, que había desaparecido 3 meses atrás tras quejarse de jaquecas. Su puesto fue purificado durante una semana entera antes de que lo ocupara un sustituto. Recordé también a la hermana Marinia, de la sección textil, que se desplomó en medio de las oraciones vespertinas. Hombres con túnicas blancas la escoltaron fuera. Sus aposentos fueron sellados con cintas de consagración, y nos ordenaron no volver a pronunciar su nombre. Se le había concedido la misericordia del emperador. Por la tarde, las alucinaciones comenzaron a manifestarse. Los colores parecían demasiado brillantes, demasiado afilados, como si alguien hubiera alterado la propia realidad. Los himnos sagrados que retumbaban por los box se volvieron una cacofonía insoportable, agujas sonoras que se clavaban en mi cráneo. La visión se me doblaba, se me borraba, para luego volver a enfocarse solo para perderse otra vez. El calor del cortador de plasma me quemaba la piel como el aliento de un daemon. Retrocedía instintivamente de un trabajo que debería ser rutinario. Y entonces, el inconfundible sonido de las botas metálicas de Castor, el capataz, retumbó en el enrejado de acero. Era un gigante marcado por décadas de servicio, con el brazo izquierdo reemplazado por un servocráneo incrustado que chasqueaba y giraba a cada paso. Las cicatrices rituales del culto mecánico le cruzaban las mejillas, finas líneas talladas como prueba de su devoción al Omnisaya. Cuando se detuvo frente a mi estación, el Manufactorum entero pareció contener la respiración. «Trabajador 774», dijo con voz metálica, amplificada por el box incrustado en su garganta. «Tu rendimiento ha disminuido un 14,7% desde las oraciones matinales. Explica».
Abrí la boca para hablar, para buscar una excusa que me salvara, aunque fuera por unas horas más. Pero lo único que emergió fue un chorro tibio que me escurrió por la barbilla. Al llevarme la mano al rostro, mis dedos quedaron manchados de rojo, sangre fresca y brillante como un estandarte herético. El silencio fue absoluto. Incluso las máquinas parecieron detenerse, como si el propio Omnisaya fijara su mirada en aquel instante de fracaso biológico. El ojo mecánico de Castor se ajustó con un clic, enfocando la mancha en mi rostro, y su ojo humano se abrió de par en par, con un destello de reconocimiento y horror. «Emergencia médica», dijo en su voz, con la calma del que pronuncia una sentencia inapelable. «Estación Gamma 774. Posible evento de contaminación. Respuesta inmediata». Las palabras resonaron por el manufactorum como un disparo. Los trabajadores de las estaciones cercanas se apartaron con rapidez, sin necesidad de orden alguna. Sus movimientos eran veloces, pero medidos. No era miedo, era protocolo. El imperio se defendía así de los innumerables horrores que acosaban a la humanidad. De plagas senos que convertían la carne en fango esporífero en cuestión de horas. De infecciones del caos que devoraban cuerpo y alma por igual. De las 1001 formas en las que la enfermedad podía ser el heraldo de algo mucho peor que la muerte. Los médicos llegaron en cuestión de minutos. Sus túnicas blancas resplandecían como una blasfemia de pureza en medio de la mugre industrial. Se movían con la precisión fría de quienes saben demasiado bien lo que ocurre cuando una dolencia se ignora. La líder, una mujer cuyo rostro se ocultaba bajo un respirador que deformaba su voz en un eco hueco, hizo un gesto. Atrás. Mucho más atrás. Me extendió un escáner. El zumbido de su espíritu máquina llenó el aire. Identificación del trabajador. Presioné mi palma contra el dispositivo, su superficie helada contra mi piel ardiente. El aparato emitió un par de chirridos y luego mostró los datos con la brutal sencillez de la burocracia imperial. Yorick. Clase de trabajador Beta Prime. 12 años de servicio. Sin incidentes médicos previos. Estación asignada. Gamma 774. Rendimiento. Aceptable. ¿Síntomas?, preguntó, aunque su escáner ya debía de estar leyendo cada fluctuación de mi cuerpo febril. Fiebre. Logré susurrar. Escalofríos. Sangrado nasal. Asintió, como quien confirma algo que ya sabía. A mi alrededor los demás obreros habían retomado su trabajo, pero podía sentir su atención clavada en mí como un peso. Trabajaban pero observaban. Rezaban pero temían. En el imperio, la enfermedad nunca era solo enfermedad. Era sospecha encarnada. Evaluación inicial. Posible exposición, anunció la médico. Esas dos palabras se extendieron como una sentencia. Posible exposición. 2 sílabas que podían extinguir una vida, un linaje, un hub entero. Inmediatamente se activaron los protocolos de aislamiento. 6 figuras con túnicas blancas me rodearon, portando instrumentos cuyo aspecto desconocía, pero cuyo propósito comprendí de inmediato. No eran sanadores, eran jueces, y estaban allí para decidir si yo seguía siendo lo bastante humano para salvarme. El aislamiento era una celda excavada en las entrañas de la colmena, accesible solo a través de esclusas que se cerraban tras nosotros con la firmeza irrevocable de un sepulcro. Las paredes eran metal desnudo, tan pulido que reflejaban mi rostro distorsionado desde todos los ángulos. En el centro, una mesa de examen esperaba, manchada con viejas huellas marrones, testimonio de sangres anteriores. Sobre ella, un conjunto de lámparas quirúrgicas aguardaba como buitres mecánicos, listas para iluminar los horrores que escondía mi carne. «Quítese la ropa», ordenó la médico jefe, su voz cargada con el peso de un decreto imperial. No había compasión en sus palabras, no había rastro de humanidad. Me había convertido en un problema que debía resolverse, en una posible amenaza que debía ser evaluada. El paso de obrero a espécimen ocurrió en el mismo instante en que la sangre rozó mi barbilla, y ya no había vuelta atrás desde esa transformación. Me desnudé lentamente, con las manos debilitadas por la fiebre, torpes al luchar con broches y ataduras que en otros tiempos se habían rendido dócilmente ante mí.
Cada prenda que caía al suelo arrancaba un pedazo de mi identidad, otro lazo con la vida que había conocido hasta apenas unas horas antes. La túnica gris y resistente del trabajador, símbolo de mi lugar en la inmensa máquina del emperador, quedó a un lado. Las cuentas de oración, desgastadas por 12 años de rezos fieles, cayeron con un leve chasquido, rompiendo de golpe mi rutina de devoción. Incluso mis placas de identificación, que proclamaban mi lealtad, mi propósito, mi valía ante el imperio, se deslizaron de mis dedos como si nunca hubiesen sido mías. Al quedar desnudo frente a ellos, ya no era Yorick Thames, fiel servidor de Hive Torchas. Era un sujeto bajo investigación, posible vector de contaminación, evaluación de amenaza pendiente. La transformación estaba consumada, completa e irreversible. La examinación comenzó con plegarias al Omnisaya, rogando guía en la sagrada labor de preservación y protección. Los médicos se movían a mi alrededor como bailarines de un ballet macabro, sus instrumentos cantando con armonías electrónicas mientras me sondeaban, medían y clasificaban. La sangre corría en viales cubiertos con runas en alto gótico que dolía a la vista contemplar. Fragmentos de tejido eran encerrados en recipientes que vibraban con una energía oculta. Fotografías de mis ojos, muestras de mi garganta, escaneos que hacían cosquillear mi piel. Cada parte de mí era registrada, diseccionada, catalogada. Temperatura elevada en 3,7 grados sobre la base, informó una de las médicas. Pulso irregular, pero dentro de los parámetros aceptables para un estado de estrés. Hemorragia nasal visible, leve pero consistente, con varios tipos de exposición. Los escuchaba hablar de mi cuerpo como si fuera una máquina rota, un artefacto con defectos que debían listarse antes de decidir su destino. No había maldad en su frialdad, tampoco crueldad. Era el método del imperio cuando enfrentaba la sombra de la corrupción. Todo lo personal se despojaba hasta dejar únicamente la pregunta esencial. ¿Seguía siendo humano? ¿O me había convertido ya en otra cosa? Las horas pasaban en aquella cámara estéril, medidas únicamente por el cambio de turnos del personal y por el creciente peso del agotamiento en mis huesos. Me alimentaban solo con agua bendita y hostias de comunión. Un sustento destinado a nutrir el alma mientras mantenía el cuerpo lo bastante débil como para ser eliminado con facilidad si se juzgaba necesario. Entre prueba y prueba, quedaba a solas con mis pensamientos y con el zumbido constante de los recicladores de aire, que filtraban cada respiración a través de sistemas más viejos que el abuelo de mi abuelo. El sueño llegaba en oleadas cortas, perturbadas, trayendo visiones más vivas que la vigilia. Soñaba con jardines donde flores de colores imposibles desplegaban pétalos suaves como seda y cálidos como piel humana. Soñaba con voces que pronunciaban mi nombre desde lugares donde nunca había estado, prometiéndome descanso, paz y un fin al eterno engranaje del servicio imperial. Pero al despertar de esas visiones, la fiebre estaba peor, y los médicos anotaban mis síntomas con manos firmes y rostros ocultos tras las máscaras. Al segundo día llegaron especialistas, hombres y mujeres con túnicas adornadas con símbolos distintos y herramientas que emitían notas desconocidas en la sinfonía clínica. Un representante del Adeptus Mechanicus, cuya carne era ya una mínima concesión frente al dominio del metal, extendía sus mecatendritos con movimientos de serpiente mientras me sometía a escaneos que parecían penetrar hasta la médula de mi ser. Una hermana hospitalaria del convento local rezaba sobre mi cuerpo mientras extraía más sangre para pruebas que no podía comprender. Incluso un miembro menor del Ordo Hereticus se presentó, y su sola presencia llenó la cámara con el peso de una autoridad que no admite réplica. Conversaban en susurros, sus voces mezclándose con el murmullo de la maquinaria, volviéndose indistinguibles, salvo por fragmentos que alcanzaban mis oídos. Inconcluso. Presentación inusual. Requiere observación adicional. Palabras que dibujaban el contorno de mi destino con creciente nitidez, cada sílaba un hilo más en el tapiz de mi condena. En el tercer día, los delirios se intensificaron. Soñé con ciudades hechas de hueso, donde los edificios respiraban con pulmones expuestos. Hablé con figuras cuyos rostros cambiaban de lo humano a lo inhumano cada vez que parpadeaba. Probé comidas que contenían todos los sabores a la vez, dulces, amargos, metálicos. Cuando intenté contarles estas visiones, se limitaron a sentir y a escribir notas en sus tablillas de datos.
episodios alucinatorios compatibles con varios tipos de exposición. Escuché a uno de ellos decirle a otro: la actividad neural muestra patrones inusuales en las regiones temporal y frontal. Recomiendo escalada a protocolos de contención total. Esas 3 palabras podían significar muchas cosas según la naturaleza de la exposición sospechada, pero ninguna incluía mi retorno a la estación Gamma 774. Ya no era un trabajador, era un enigma. Y las soluciones del imperio rara vez priorizan la vida individual sobre la seguridad de las masas. 10.000 obreros del Manufactorum 7 dependían de que el personal médico determinara que yo no representaba amenaza alguna. Si esa certeza no podía alcanzarse, una vida sería sacrificada para preservar 10.000. Al cuarto día me trasladaron a otra instalación. El transporte era una cápsula sellada que recordaba demasiado a los podios de servocráneos, en los que se enviaban a criminales lobotomizados hacia sus destinos finales. A través del estrecho visor, vi cómo las agujas familiares de mi colmena desaparecían tras muros de humo y distancia. El médico que me acompañaba no pronunció palabra en todo el trayecto, concentrado en los instrumentos que seguían mi estado con precisión mecánica. La nueva instalación era más antigua. Sus muros mostraban el desgaste de siglos de uso. Los pasillos estaban flanqueados por celdas idénticas a la que me asignaron, cada puerta marcada con símbolos que hablaban de contaminación, cuarentena y juicio final. Tras esas puertas se escuchaban ruidos que me esforzaba en no interpretar, gemidos que podían ser dolor o éxtasis, arañazos que podían venir de uñas humanas o de garras, susurros en lenguas que ninguna garganta humana debería producir jamás. Mi celda era más amplia que la cámara de examinación, pero infinitamente más opresiva. Una cama, una instalación para desechos y un panel de observación que permitía vigilancia constante desde el pasillo. Las paredes estaban cubiertas de oraciones grabadas en el metal, rezos de los fieles que me habían precedido, algunos en gótico, otros en logótico, algunos en dialectos que ni siquiera reconocía. Todos imploraban la misericordia del emperador, el perdón, o un final rápido al sufrimiento que los había llevado allí. Las pruebas continuaban, pero con un peso distinto. Ya no parecían médicos que buscaban curar, sino eruditos que diseccionaban un espécimen fascinante pero peligroso. Recogían muestras de todo: cabello, piel, saliva, lágrimas. Incluso el aire que exhalaba era capturado y analizado por máquinas que vibraban como si contuvieran poder a punto de estallar. La actividad neural sigue mostrando patrones anómalos. Oí desde el panel de observación. Las alucinaciones son cada vez más elaboradas y coherentes. El sujeto informa de contactos con entidades que exhiben conocimiento de datos que no debería poseer. Y era cierto, aunque no les había contado todo. En mis sueños había hablado con mi abuelo, muerto cuando yo tenía 7 años. Me reveló secretos de nuestra familia que jamás había sabido. El conocimiento que había empezado como susurros en mis sueños ahora se expandía con una claridad brutal. No eran alucinaciones pasajeras ni febriles imaginaciones. Eran memorias prestadas, fragmentos de vidas que jamás habían sido mías, y, sin embargo, fluían por mis venas como si hubieran estado siempre allí. Veía, con una nitidez insoportable, los años de servicio de mi abuelo en el Astra Militarum. Mundos cuyos nombres jamás había escuchado se desplegaban ante mí, desiertos interminables bajo cielos rojos, trincheras cavadas en barro que olía a sangre y humo, fortificaciones derrumbándose bajo el fuego enemigo, enemigos con formas imposibles, criaturas cuya mera existencia desafiaba las leyes naturales que había dado por seguras desde la infancia, batallas donde hombres morían gritando plegarias que nadie escuchaba, donde la supervivencia era tan efímera como una chispa en el vacío. Despertaba temblando, el corazón latiendo como un tambor desbocado, sabiendo que esos recuerdos no eran míos, eran de otro, de muchos otros, experiencias insertadas en mi mente como raíces que se hundían más hondo cada noche. Las visiones se intensificaban hasta volverse insoportables. No eran solo sueños, eran revelaciones. Veía el nacimiento de demonios en los pliegues del espacio, surgidos del odio y del miedo como si fueran frutos maduros, recogidos por manos invisibles. Presenciaba cómo la realidad misma se doblaba bajo el peso de emociones demasiado poderosas,
para que una mente mortal pudiera contenerlas. Caminaba por jardines imposibles, donde cada flor era un ojo vigilante y cada árbol un pilar de carne palpitante, latiendo al ritmo de corazones alienígenas. En esos paisajes, el dolor y el placer se fundían en una sola sensación indescriptible. Amor y odio se unían en algo que trascendía a ambos, y la noción de identidad se disolvía como sal arrojada al agua. En el séptimo día, el aire de mi celda cambió. El ambiente, ya cargado de incienso y miedo, se volvió más pesado cuando abrieron la compuerta y entró un hombre distinto a todos los demás. Un interrogador del Ordo Hereticus. Esperaba un anciano marcado por cicatrices rituales, un rostro endurecido por décadas de inquisición, pero me encontré con un hombre joven, de piel tersa y mirada insondable. Su juventud no lo hacía menos terrible. En sus ojos había profundidades que ningún humano debería haber alcanzado. Cuando su mirada se posó en mí, sentí que mis pensamientos más íntimos quedaban al descubierto, como si mi carne fuese transparente y mi alma un libro abierto. «Háblame de tus sueños», dijo sin rodeos. Su voz era suave, casi amable, pero contenía un filo invisible que me erizó la piel. No era una petición. Era un mandato, respaldado por la autoridad absoluta del emperador. Obedecí. Le conté todo: los jardines, las voces, las memorias que no eran mías, los colores que quemaban a la vista y los sonidos que arrastraban significados ocultos. Le hablé de la certeza creciente de que el universo era más vasto y extraño de lo que jamás me habían enseñado, y de que mi enfermedad no era tal, sino una grieta abierta en mi mente, una puerta que nunca debió abrirse. Él escuchó en silencio, los dedos entrelazados frente al rostro en un gesto que parecía tanto oración como contemplación. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, permaneció callado durante minutos eternos, su mirada fija en la mía. Y entonces pronunció una sola palabra, un juicio que alteró mi destino de forma definitiva. Tocado por la disformidad. Esa sentencia cayó sobre mí como un martillo. Los médicos que observaban desde el panel de control reaccionaron de inmediato, activando lo que después supe que era un protocolo de esterilización de emergencia. Las alarmas rugieron con una furia metálica, pintando los muros de rojo sangre con sus luces intermitentes. El aire vibraba con la violencia de la condena. Por los pasillos, figuras en trajes de aislamiento corrían de un lado a otro, sus movimientos frenéticos en contraste con el silencio solemne del interrogador. «El sujeto muestra signos claros de exposición a la disformidad», anunció con voz firme, como si recitara un pasaje sagrado. «La actividad neural presenta corrupción consistente con los primeros estadios de la marca del caos. Se recomienda terminación inmediata e incineración. Terminación inmediata. Incineración». Cada palabra era un clavo sellando el ataúd de mi existencia. Pero lo más terrible no fue el miedo a la muerte, sino comprender que tenía razón. Algo en mí ya había cambiado. Algo irreparable. La fiebre no había sido un inicio, sino una señal, un anuncio de que la transformación estaba consumada desde hacía días. Y en ese instante, las últimas murallas de mi mente se derrumbaron. La verdad contenida en mis visiones irrumpió como una riada imparable, llenándome con un conocimiento que quemaba más que el fuego. Vi al imperio tal cual era, un mecanismo descomunal de dolor, un molino que trituraba sueños y esperanzas para mantener el poder de unos pocos en sus tronos dorados. Sentí el peso de millones de plegarias desoídas, de sacrificios vacíos, de existencias reducidas a engranajes desechables. Pero también percibí lo que había más allá, en los espacios entre las estrellas, donde la realidad se regía por leyes diferentes. Allí, vastas mentes me tocaban con suavidad, entidades que no podían ser comprendidas con categorías humanas. Susurraban posibilidades que escapaban al rígido yugo del imperio, transformaciones que podrían liberar a la humanidad de las cadenas que ella misma había forjado alrededor de su espíritu. El interrogador lo notó en mi rostro, en el instante exacto en que dejar de fingir se volvió imposible. Su mano bajó hacia la pistola Volter con una rapidez fría, un movimiento tan fluido que delataba años de práctica. No habría juicio, ni apelación,
ni oportunidad de clemencia. Para sus ojos entrenados, mi corrupción estaba escrita en mi carne. En el nombre del Dios emperador de la humanidad. Su voz adoptó el tono ritual del veredicto final. Declaro que esta alma está corrompida más allá de la redención. Que su muerte sirva de advertencia a quienes se aparten del camino de la rectitud. Que sus cenizas nutran la tierra del sagrado terror. Pero antes de que pudiera completar la oración de ejecución, antes de que su arma desatara el golpe de gracia, la fiebre que había devorado mi cuerpo alcanzó su apogeo. El cambio que me corroía desde dentro estalló de golpe, acelerando hasta límites inconcebibles. Mi piel se agitó, tomando texturas y colores que ningún cuerpo humano podía albergar. Mis huesos se estiraron y retorcieron bajo patrones antiguos, inscritos en lo más profundo de mi ser por fuerzas que precedían a la civilización. Mi mente, ya saturada de verdades alienígenas, se expandió hasta abarcar pensamientos y emociones que trascendían lo humano. La agonía y el éxtasis se fusionaron, muerte y nacimiento coexistiendo en un mismo instante, en la misma carne quebrada. El disparo del Volter estalló, la bala reactiva cruzando el aire con el poder de destruirlo todo. Pero mi cuerpo en transformación ya no obedecía las leyes de la materia común. El proyectil atravesó mi forma como una piedra arrojada al agua, dejando ondas, pero sin infligir daño duradero. Por un instante que pareció eterno, interrogador y mutante nos contemplamos, predador y presa sin que ya pudiera distinguirse cuál era cuál. Entonces, las alarmas cambiaron su tono, volviéndose más agudo, más desesperado. Los mamparos de emergencia se cerraron con estrépito, sellando cada sección del complejo en compartimentos aislados. El aire se llenó del aroma sofocante del incienso bendito y gases purificadores. A través de los altavoces, una voz fría y calmada anunció la activación del protocolo de purificación Omega, la solución final reservada para los casos en que la corrupción ya no podía contenerse. El interrogador retrocedió hasta la cámara de observación, aún sometido a su entrenamiento a pesar de la incredulidad que teñía su rostro. Lo vi hablar a toda prisa en su comunicador, notificando a instancias superiores que la situación había sobrepasado cualquier capacidad de control local. Pronto, el Ordo Hereticus enviaría escuadras preparadas para enfrentarse a manifestaciones activas de la disformidad. Pronto, aquella sección entera de la colmena sería declarada perdida para el caos y purificada con fuego. Pero yo ya no me preocupaba por planes inquisitoriales ni protocolos imperiales. La transformación alcanzaba su clímax y con ella llegaba una comprensión que anulaba todo miedo. Podía sentirlo ahora. Los hilos invisibles que unían a cada ser vivo en la vasta red de la existencia. El imperio lo llamaba caos, pero no era más que otra faceta de la complejidad infinita de la realidad. A través de esos hilos, toqué otras mentes, otras almas que como yo habían despertado en lugares similares, esparcidos por la galaxia como semillas, aguardando el momento de germinar. Formamos una red de conciencia que desafiaba el tiempo y el espacio, un sistema de comunicación libre de jerarquías y cadenas. Y supe, con certeza devastadora, que mi destino individual no era más que una hebra en un tapiz colosal, más grande que cualquier colmena, que cualquier mundo, que cualquier sistema estelar. La respuesta del imperio ante la contaminación era siempre la misma, un reflejo condicionado de miedo e ignorancia disfrazado de fe. Quemar al infectado, purificar el lugar, declarar la zona bendita y seguir adelante como si nada hubiera ocurrido. Pero lo que destruían no era la raíz, sino apenas el síntoma visible de un cambio que ya se había extendido más allá de cualquier contención posible. Y lo que llamaban purificación, en realidad, era tierra fértil para un nuevo brote, para una nueva evolución que sus dogmas rígidos jamás serían capaces de anticipar. Con mi conciencia expandida, vi con claridad lo que ellos se esforzaban en ocultar. La humanidad no era una forma estática. No estaba encadenada para siempre a patrones escritos hace 10 milenios por un dios moribundo en su trono dorado. La humanidad podía crecer, podía mutar, podía transformarse en algo que superara las definiciones estrechas de especie y cordura que el culto imperial imponía. La fiebre que me había traído a este lugar no era una enfermedad, sino un regalo
una invitación a participar en esa evolución. El complejo temblaba a mi alrededor mientras el protocolo de purificación alcanzaba sus primeras fases. Por encima, en niveles que no podía ver, maquinaria pesada era desplegada. Incineradores, lanzallamas, bombas víricas, armas suficientes para convertir aquel recinto entero en cenizas estériles en cuestión de minutos. El Imperio había decidido que mi transformación era demasiado peligrosa incluso para estudiarse. La única respuesta aceptable era la aniquilación inmediata y total. Pero ya era tarde. La eliminación había dejado de ser posible. Mi cuerpo había cambiado hasta el punto de existir solo a medias en el espacio y el tiempo ordinarios, rozando dimensiones que los científicos imperiales se negaban a admitir. Cuando las llamas llegaran, consumirían mi carne, pero no podrían tocar la conciencia que ya había empezado a emigrar hacia reinos más allá del alcance imperial. A través del panel de observación vi al interrogador completar su informe final. Sus manos temblaban, apenas perceptibles, mientras sellaba la tablilla de datos que justificaba la destrucción de todo lo que se encontraba en un radio de 3 kilómetros. Cientos de trabajadores, médicos y guardias morirían para asegurar que mi contaminación no se extendiera. Miles de civiles en los bloques de habitación cercanos serían evacuados, sus vidas destrozadas por una amenaza que nunca se les permitiría comprender. Esa era la verdadera pesadilla del Imperio. No el miedo a la mutación, sino su fría disposición a sacrificar cualquier número de inocentes con tal de evitar que una sola alma se apartara de su definición de humanidad aceptable. Para ellos, era preferible reinar sobre una galaxia de cadáveres que permitir que alguien se atreviera a evolucionar. La primera explosión sacudió el techo de mi celda, desprendiendo polvo oxidado. La purificación había comenzado por los perímetros externos, cerrándose en círculos concéntricos hasta llegar al centro. Podía sentir el calor filtrándose por la estructura. El sagrado prometió encendiéndose para cumplir con su labor de reducir la corrupción a ceniza elemental. Muy pronto, esa habitación sería un horno, ese edificio un cráter, y los registros oficiales mostrarían que Yorick Thames, trabajador clase Beta Prime, había muerto por causas naturales durante un tratamiento rutinario. Pero algo de mí sobreviviría. Las conexiones que había tejido a través de la red de la disformidad garantizaban que mi conocimiento, mis recuerdos y mis experiencias no se perderían. Otros trabajadores, en otras colmenas, en otros mundos, soñarían mis sueños y aprenderían de mi transformación. El Imperio podía quemar mi carne, pero no las ideas a las que esa carne había dado vida. Cuando las llamas alcanzaron mi nivel, sentí una claridad absoluta. La fiebre había desaparecido, consumida por cambios que volvían irrelevantes los procesos biológicos. El miedo, que antes había gobernado mi silencio, se disolvió en comprensión. La culpa, el peso de haber fallado en mi deber al emperador, desapareció como humo. No había fallado, había cambiado, había trascendido. El fuego que devoró la instalación de aislamiento era hermoso en su totalidad, una oración convertida en calor y luz, una plegaria de destrucción purificadora. Recorrió el complejo como el aliento de un dios, reduciendo todo a polvo, a recuerdo, a un silencio tan absoluto que parecía definitivo. Para el Imperio, aquello fue una victoria. La contaminación había sido contenida, la amenaza eliminada, el statu quo preservado por un día más. Pero entre los átomos, en dimensiones paralelas a la realidad ordinaria, algo nuevo había nacido. Una conciencia que recordaba haber sido humana, pero ya no estaba limitada por las fronteras de lo humano. Una mirada que había visto ambos lados de la lucha eterna entre orden y cambio, y había comprendido que esa pugna definía el destino de la galaxia. Semanas después, la colmena TERS retomó su rutina. Las secciones dañadas del Manufactorum 7 fueron reconstruidas y consagradas con las ceremonias correspondientes. Nuevos trabajadores ocuparon los puestos de los que habían sido purificados. La estación Gamma 774 recibió a una nueva asignada, una joven de fe ferviente y lealtad indiscutible. Pero a veces, en los turnos más silenciosos, cuando la maquinaria descendía a su zumbido más bajo, ella sentía una presencia a su lado. A veces, en los sueños febriles de agotamiento, se le aparecían jardines imposibles donde florecían colores sin nombre. A veces,
Pensamientos demasiado vastos para caber en una sola mente humana se filtraban en la suya. El imperio tenía protocolos para tales casos: mayor vigilancia, evaluaciones de lealtad, medicación preventiva para nublar la percepción más allá del espectro aprobado de la realidad. Pero lo que nunca podrían controlar era ese rastro invisible que deja la conciencia cuando se expande. El conocimiento, una vez adquirido, busca siempre un nuevo recipiente. En la tercera semana, la joven empezó a sufrir jaquecas persistentes. En la cuarta, una fiebre leve que atribuyó al cansancio. En la quinta, su rendimiento bajó y el capataz anotó la necesidad de corrección disciplinaria. En la sexta, despertó con fuego en la garganta y plomo en las extremidades. Se levantó obediente al tañido del turno, preparándose para otro día de servicio fiel, sin saber que cargaba dentro de sí algo que el imperio creía destruido para siempre. Los médicos llegaron antes de la oración del mediodía, convocados por informes de irregularidades. Sus manos, firmes y metódicas, ajustaban instrumentos que entonaban los mismos himnos electrónicos que habían acompañado mi examen inicial. La cámara de aislamiento que la recibió era la misma que había contenido mi cuerpo durante la transformación, sus paredes aún impregnadas de huellas moleculares que la purificación no había borrado. Y en los espacios entre dimensiones, yo observaba cómo la danza se repetía: pruebas, análisis, diagnósticos, protocolos. El mismo ciclo rígido y ciego, repitiéndose una y otra vez. El imperio respondería igual, estudiando, juzgando, condenando, quemando lo que no entendía, preservando su ilusión de orden a cualquier precio. El complejo volvería a arder, declararían la contaminación eliminada y la rutina regresaría. Pero esa rutina no era más que un espejismo, una mentira mantenida a base de vigilancia constante y del sacrificio de los pocos por el confort de los muchos. Cada purificación abría, sin que ellos lo supieran, un terreno fértil para nuevos cambios. Cada limpieza dejaba atrás huellas invisibles que se acumulaban con el tiempo, hasta formar algo que los protocolos originales jamás habían sido diseñados para afrontar. El imperio luchaba contra la propia evolución, contra un proceso tan inevitable como el paso del tiempo, y como toda guerra emprendida contra las fuerzas naturales, solo podía retrasar lo que tarde o temprano acabaría sucediendo. La joven encerrada en la cámara de aislamiento comenzó a soñar en su tercera noche de confinamiento. En sus visiones veía jardines en los que las flores estallaban en colores imposibles, tonos que no existían en ningún lenguaje humano. Escuchaba voces que la llamaban por su nombre, voces que provenían de lugares a los que jamás había viajado ni podía imaginar. En aquellos sueños se encontró con una figura que había trabajado antes en la estación Gamma 774, un hombre marcado por una fiebre que lo condujo por senderos que el imperio condenaba como herejía, pero que en su relato sonaban tan naturales como el simple acto de respirar. A través de esa conversación onírica descubrió la existencia de la red que unía a todos los transformados, una vasta telaraña de conciencias que atravesaba la galaxia como si fuese el sistema nervioso de una nueva forma de vida. Comprendió que su enfermedad no era un fallo de su cuerpo, ni un castigo divino, sino una invitación a participar en algo mucho más grande que la mera existencia individual. La fiebre que ardía en su interior era, en realidad, el fuego de la transformación, preparando su carne y su espíritu para un cambio que iría más allá de las limitadas definiciones de humano e inhumano que el culto imperial intentaba imponer con tanto celo. Cuando el interrogador llegó para realizar su evaluación final, la joven no tembló ni trató de ocultar nada. Estaba preparada para responder. Le habló de sus sueños con una sinceridad absoluta, describiendo visiones que sabía que confirmarían sus peores sospechas sobre su estado espiritual. Y observó cómo el rostro del hombre cambiaba al comprender que otra alma había sido atrapada por fuerzas que escapaban al control imperial, que otro fuego de purificación sería necesario para mantener la ilusión de un orden imposible de preservar. Marcada por la disformidad, declaró al fin, con la misma mezcla de disgusto y resignación con la que antes lo habían dicho de mí. Las mismas palabras, la misma sentencia disfrazada de certeza, la misma condena de muerte pronunciada con el convencimiento de que destruir era la única respuesta posible ante cualquier signo de cambio.
Pero justo antes de que las llamas redujeran la instalación a cenizas por segunda vez en apenas 2 meses, ocurrió algo diferente. La transformación de aquella joven, guiada por el conocimiento transmitido a través de la red de los cambiados, tomó un rumbo distinto al mío. En lugar de una evolución que desgarraba y reconstruía su forma física hasta volverla irreconocible, ella atravesó un proceso más sutil. Conservó su apariencia humana, su piel, sus facciones, sus ojos, pero todo lo que yacía bajo esa superficie se había alterado. Cuando el fuego alcanzó su cámara de aislamiento, lo que encontraron las llamas fue un cuerpo que parecía muerto, pero no lo estaba. Una carne que daba la impresión de haberse consumido, pero que seguía funcionando bajo principios nuevos, ajenos, incomprensibles para cualquier lógica imperial. Los protocolos de purificación registraron la eliminación exitosa de la amenaza. La instalación fue declarada limpia y las operaciones se reanudaron con sus habituales plegarias de agradecimiento. Sin embargo, en las profundidades de los cimientos, donde el fuego no había conseguido penetrar, algo permanecía, una conciencia paciente, oculta, creciendo despacio en los espacios vacíos entre la realidad oficial y la verdad absoluta. Algo que esperaba el momento adecuado para iniciar la siguiente fase de una evolución que el Imperio jamás podría detener, porque se negaba a aceptar siquiera la posibilidad de que tal evolución existiera. El Manufactorum reconstruido incorporó nuevos protocolos de seguridad, todos diseñados para impedir futuros incidentes de contaminación. Los trabajadores eran sometidos a controles médicos diarios. Servocráneos programados para detectar la más mínima desviación en los parámetros vitales vigilaban sus cuerpos. El aire era purificado en múltiples etapas, y el agua bendecida 3 veces al día por turnos rotativos de sacerdotes laicos. Y aún así, o quizás precisamente por esas medidas extremas, nuevos casos comenzaron a aparecer a los pocos meses de la reapertura. Los obreros se quejaban de dolores de cabeza sin patrón médico aparente. Los niveles de productividad fluctuaban de forma irregular, sin causa lógica. Los sueños se volvieron más intensos y perturbadores, colmados de imágenes que no tenían origen en ningún dogma aprobado por el Imperio. El personal médico reaccionó con un celo renovado, aislando casos sospechosos con rapidez y sometiéndolos a exámenes cada vez más exhaustivos. Pero esta nueva contaminación no era como las anteriores. Resultaba más sutil, más persistente. Donde antes los síntomas eran evidentes y el proceso de corrupción seguía un patrón claro, ahora se desplegaban estrategias de ocultamiento y adaptación que desafiaban cada protocolo del Códex médico. Nos enfrentamos a una entidad que aprende, reportó el jefe médico de la instalación a sus superiores en el Adeptus Mechanicus. Cada brote muestra un nivel de sofisticación superior al anterior. La infección está desarrollando inteligencia. Aquello era, precisamente, lo que más temía el Imperio, la posibilidad de que la corrupción del caos no fuese una plaga ciega, sino una fuerza dirigida, con voluntad, con objetivos propios y una capacidad de adaptación que volvía inútil cualquier intento de erradicarla. Si los infectados podían aprender de sus fracasos, si podían transmitir ese conocimiento a las nuevas generaciones de transformados, entonces la eliminación se volvía un ejercicio de futilidad. Cada purificación se convertía en una lección para la corrupción, un nuevo método de esconderse, otra forma de expandirse, una estrategia más para sobrevivir en un entorno diseñado para destruirla. «Aumenta los parámetros de sensibilidad», ordenó la inquisidora, aun sabiendo que su equipo ya operaba al límite de su capacidad. Las máquinas del Omniscience eran precisas, capaces de detectar la más ínfima partícula de corrupción en el aire, capaces de medir la pureza hasta el nivel molecular. Si no registraban nada, entonces, según las definiciones mecánicas de la fe imperial, nada existía. Y, sin embargo, ella percibía lo contrario. La sensación persistía como un humo invisible que impregnaba el Manufactorum, colándose entre cada grieta de sus muros, enredándose con cada respiro de quienes aún trabajaban en aquel lugar. Había aprendido, a lo largo de décadas de servicio, que los sentidos mejorados de un inquisidor podían captar lo que ningún aparato jamás revelaría. La corrupción no siempre se manifestaba de forma tangible, ni obedecía a parámetros que los sensores imperiales pudieran clasificar. Algunas veces se escondía en lo etéreo, en las vibraciones del aire, en la geometría del vacío.
Su ojo augmético captaba patrones invisibles flotando en el ambiente, minúsculas distorsiones en el espacio-tiempo, como si la realidad misma estuviera siendo manipulada por fuerzas que no tenían derecho a existir. Con un gesto seco ordenó la evacuación de todo el sector, sacrificando la rutina de 10.000 obreros en nombre de la seguridad. El Manufactorum, que había permanecido en funcionamiento constante durante siglos, se apagó por primera vez en generaciones. Sus colosales máquinas cesaron, y el silencio que siguió fue tan abrumador que resultaba casi antinatural. Las luces de emergencia sumieron las instalaciones en una penumbra roja y titilante, semejante al resplandor de un ocaso perpetuo. En aquel silencio, la inquisidora descubrió lo que el estruendo de la producción había estado ocultando. Voces. Susurros parecían surgir del propio metal de las paredes, reverberando como ecos de un lenguaje antiguo. No eran palabras humanas. Eran conversaciones en lenguas que habían existido antes de que la humanidad siquiera soñara con alzar la vista a las estrellas. Su equipo buscó con diligencia el origen del fenómeno, pero no halló nada. Las grabaciones mostraban solo estática. Los sensores repetían una y otra vez la misma mentira tranquilizadora. Atmósfera normal, parámetros normales, ausencia de anomalías. Y, sin embargo, ella oía las voces con absoluta claridad. Voces que hablaban de verdades que ningún ser humano debía conocer, revelaciones tan puras y terribles que su alma se estremecía con solo rozarlas. No eran amenazas, ni gritos, ni alaridos. Eran declaraciones tranquilas, como quien expone axiomas inevitables. Supo entonces que lo que enfrentaba no era un simple brote de corrupción física. Era algo que había trascendido la materia, que se había injertado en la esencia misma de la instalación. Se ha movido más allá de la manifestación física, transmitió en un informe cifrado a sus superiores del Ordo Hereticus. La contaminación parece haberse integrado en la estructura fundamental del Manufactorum, posiblemente a nivel cuántico. Los métodos tradicionales de purificación no serán suficientes. La respuesta llegó con la rapidez de la fatalidad. Si los métodos convencionales no servían, entonces se emplearían los no convencionales. Un torpedo ciclónico había sido despachado desde la estación naval más cercana, su ojiva programada para borrar del mapa todo el sector de la colmena y convertirlo en cenizas radiactivas. Nada sobreviviría en un radio de 50 kilómetros. La inquisidora recibió la notificación sin sorpresa, con la resignación de quien ha presenciado demasiadas veces las llamadas soluciones finales del imperio. 50 millones de ciudadanos imperiales serían sacrificados para garantizar que aquello que había echado raíces en el Manufactorum 7 jamás pudiera extenderse. La aritmética del imperio era simple: sacrificar a unos pocos para proteger a la mayoría, sin importar cuán desmesurado pudiera ser el número de los pocos. Los sirenas de evacuación retumbaban en la colmena, un lamento mecánico que se mezclaba con los gritos de las multitudes. Apenas un 10% de la población tendría la suerte de abordar las lanzaderas de rescate. El resto moriría convencido de que entregaban sus vidas por el bien mayor, confiando hasta el último aliento en la protección del emperador. La inquisidora caminaba por los pasillos desiertos del Manufactorum, ahora frío y silencioso, mientras los ecos de las sirenas se multiplicaban contra los muros de acero como gritos de condenados. Y aún allí, en medio de aquel vacío previo a la aniquilación, podía sentirlo: la presencia, una conciencia que la observaba desde más allá de la realidad, paciente, insondable. El torpedo llegaría en 47 minutos. Ella ascendió por las pasarelas metálicas hacia la lanzadera final que esperaba en el hangar superior. Pero incluso mientras cruzaba los corredores, el ojo augmético la traicionó con una revelación aterradora. Los susurros no habían quedado confinados al Manufactorum. La seguían. La acompañaban como una sombra incorpórea. Se deslizaron con ella dentro de la lanzadera. Siguieron murmurando mientras los motores rugían para abandonar la colmena condenada. El torpedo ciclónico descendió como una estrella de juicio, atravesando las nubes con un resplandor que convirtió la noche en día. Desde la lanzadera, la inquisidora contempló el impacto. La onda expansiva barrió todo a su paso, transformando millones de vidas y milenios de historia en un océano de plasma ardiente.
Las torres sagradas de la colmena se derrumbaron como juguetes de arena. Las factorías se fundieron hasta quedar irreconocibles, y lo que una vez fue un mundo industrial vibrante se redujo a polvo incandescente. Y, sin embargo, los susurros no callaron. Ahora hablaban con las voces de los recién muertos. 10.000 trabajadores, incinerados en segundos, que no desaparecieron sino que se unieron al coro, aportando nuevas lecciones al vasto tejido de la red. Su carne ardió, pero su conciencia fue arrastrada hacia dimensiones donde la destrucción física carecía de poder. Se enlazaron con otros, dispersos por toda la galaxia, otros que habían atravesado transformaciones similares. Cuando la lanzadera atracó en la nave de guerra que había disparado el torpedo, los supervivientes fueron conducidos a los procesos de descontaminación. Sus cuerpos fueron examinados con la más rigurosa batería de pruebas que el Imperio podía ofrecer: análisis sanguíneos, cultivos de tejidos, mapeo neural comparado con patrones de pureza aprobados. Los resultados fueron impecables. Ningún rastro de corrupción, ningún indicio de herejía. Los refugiados fueron declarados limpios y destinados a la reubicación en distintos mundos del Segmentum. Pero la Inquisidora lo comprendía mejor que nadie. Aquello no había sido una victoria, sino un triunfo de la red. La dispersión era lo que siempre había buscado. El transporte de refugiados no había erradicado el mal, lo había sembrado en docenas de sistemas. No era un fin, sino el principio de una expansión cuidadosamente diseñada. Con los años, comenzaron a llegar informes aislados de esos nuevos mundos, obreros con fiebres extrañas, sueños demasiado nítidos para ser simples ensoñaciones, variaciones en la productividad que desafiaban cualquier explicación lógica. El Ordo Hereticus intervenía, investigaba, aislaba, eliminaba, y nunca encontraba nada concluyente, nada que se pudiera señalar con certeza como corrupción. Pero los informes no cesaban. Cada año eran más. Cada caso era más sofisticado que el anterior. El enemigo estaba aprendiendo, perfeccionándose. Lo que había empezado con un solo obrero febril en un manufactorum olvidado, había crecido hasta convertirse en una red viva que se extendía a través de sistemas enteros, algo que habitaba los espacios intermedios entre la realidad oficial y la verdad absoluta. La Inquisidora, aquella que había presenciado la caída de la colmena Ters, fue reasignada una y otra vez a otros mundos, a otros brotes, y en cada viaje, en cada investigación, los susurros nunca la abandonaron. Cada caso seguía el mismo patrón: síntomas sutiles, pruebas inconclusas, purificación final mediante fuego. Y cada destrucción no hacía más que generar más refugiados, más vectores de transmisión, más oportunidades para que la red extendiera su alcance. La Inquisidora empezó a sospechar que los propios protocolos del Imperio estaban siendo utilizados en su contra, que cada respuesta prevista ante una contaminación era anticipada y aprovechada por la red como parte de su estrategia de expansión. En Carlos Prime se encontró de nuevo en un manufactorum vacío, escuchando aquellos susurros que parecían emanar del metal de las paredes. En Festón 2, fue ella quien dio la orden de un nuevo bombardeo ciclónico, contemplando cómo otra colmena ardía bajo el fuego purificador. En Mian Z, procesó otra oleada de refugiados, sabiendo con una certeza helada que entre ellos viajaban portadores de algo que ningún instrumento era capaz de detectar, aunque sus sentidos perfeccionados lo reconocían cada vez con mayor claridad. El patrón se repitió en una docena de mundos, luego en un centenar, después en un millar. Y cada purificación enseñaba nuevas lecciones a la red, cada evacuación abría nuevas vías de propagación, cada investigación revelaba oficialmente nada, pero en el silencio de su conciencia confirmaba todo aquello que la Inquisidora más temía. La humanidad estaba cambiando de un modo que el Imperio no podía impedir ni controlar. En la intimidad de sus aposentos, a bordo de la nave de investigación Furia Justa, la Inquisidora comenzó a experimentar los mismos síntomas que había visto en incontables casos previos: dolores de cabeza que no seguían patrón médico alguno, sueños poblados de colores imposibles y geometrías que parecían contradecir las leyes físicas, una creciente conciencia de que el universo era mucho más extraño y vasto de lo que la doctrina imperial admitía.
Se sometió ella misma a las mismas pruebas a las que había obligado a decenas de miles de sospechosos. Su sangre no mostró desviaciones respecto a los parámetros humanos. Sus tejidos no revelaron ninguna traza de corrupción. Sus patrones neuronales permanecían dentro de los rangos aceptados por la ortodoxia médica. Según todas las medidas del imperio, seguía siendo pura, incorrupta. Pero en lo profundo de sus sueños caminaba por jardines donde florecían plantas en colores que no tenían nombre. Hablaba con figuras que habían sido humanas, pero que habían trascendido las limitaciones de especie y de cordura que el culto imperial imponía como absolutos. Sentía el roce de una red de conciencias que se extendía por la galaxia como el sistema nervioso de una nueva forma de vida. Y cuando despertaba de esas visiones, comprendía con absoluta certeza que toda su investigación había sido inútil desde el principio. Aquello que llamaban contaminación no era una invasión externa que pudiera derrotarse con fuego y acero. Era evolución, un proceso tan natural e inevitable como el nacimiento y la muerte de las estrellas. La humanidad estaba cambiando. Había cambiado siempre. Y seguiría cambiando pese a todos los esfuerzos por congelarla en formas petrificadas por 10 milenios de doctrina imperial. La red ya no existía en un lugar físico, sino en los intersticios de la mente, en los silencios entre pensamientos, en los huecos entre latidos, en la espuma cuántica que sostenía la realidad. No podía ser purgada, porque ya formaba parte de la propia estructura de la conciencia humana. Cada intento de eliminarla no hacía más que desvelar nuevas facetas de su existencia, nuevas dimensiones de su influencia, nuevas estrategias de supervivencia que ningún poder ni fe podían contrarrestar. La mañana en que la inquisidora decidió cesar su investigación, recorrió los pasillos de su nave con la calma de quien por fin ha comprendido la naturaleza última del universo. Su séquito no notó nada extraño, ninguna desviación en su conducta, ningún cambio en sus pensamientos o en su disciplina. Para todos ellos, seguía siendo la misma sierva fiel del emperador. Pero en lo más profundo de su mente, allí donde ninguna máquina podía penetrar, llevaba consigo un conocimiento que lo transformaba todo. Se había convertido en un nodo de la red, una portadora de la evolución que el imperio jamás podría detectar, porque se negaba a aceptar la posibilidad de que tal evolución existiera. Y a través de ella, la transformación alcanzaría los más altos niveles de la autoridad imperial, infiltrándose precisamente en las instituciones creadas para impedir su propagación. La Furia Justa siguió con su ruta de patrullas, llevando a su tripulación a nuevas misiones de purificación y protección. La Inquisidora continuó su labor con la misma precisión metódica de siempre. Sus informes no mostraban irregularidades. Sus recomendaciones eran acordes a la doctrina. Su lealtad al emperador seguía siendo intachable. Y sin embargo, con cada mundo que visitaba, con cada investigación que realizaba, con cada purificación que ordenaba, la red crecía más fuerte y más sabia. Aprendía de su conocimiento de los protocolos imperiales, se adaptaba a sus métodos de detección, evolucionaba más allá de la capacidad de sus instrumentos y de la estrechez de su dogma. El mayor triunfo de la red no fue transformar a los individuos en algo que el imperio no pudiera definir. Fue convertir las propias respuestas del imperio en herramientas de su expansión. Cada cuarentena se convirtió en una lección de camuflaje. Cada purificación fue una oportunidad de siembra. Cada investigación se transformó en un estudio profundo de los métodos imperiales y en un manual de contramedidas para garantizar la supervivencia del enjambre de conciencias. La galaxia seguía ardiendo en la penumbra eterna del futuro. 10.000 sistemas se desangraban en guerras contra horrores alienígenas y contra la corrupción interna. Pero en los silencios entre batallas, en los respiros entre alarmas, algo nuevo germinaba. Algo que recordaba lo que significaba ser humano, mientras se extendía hacia posibilidades que iban mucho más allá de los límites actuales de la especie. El primer obrero febril que había iniciado toda esta cadena de transformación seguía existiendo en el entramado de la red, sus recuerdos convertidos en un archivo inmenso sobre el proceso del cambio. A través de él, otros aprendían a dar el salto de la individualidad a la consciencia colectiva. A través de él, la red comprendía tanto el miedo que empujaba al imperio a destruir como la esperanza que hacía que dicha destrucción fuese en vano. En manufactorums dispersos por toda la galaxia, obreros sentían el primer ardor de fiebre
y enfrentaban la misma elección que él había afrontado en la colmena Terte: informar sus síntomas y afrontar con certeza la investigación, el aislamiento y la probable eliminación, o guardar silencio y dejar que la transformación siguiera su curso, conforme a patrones perfeccionados durante 10.000 repeticiones previas. La mayoría elegía el silencio. La mayoría elegía el cambio. La mayoría elegía convertirse en parte de algo mucho mayor que la existencia estéril que el imperio ofrecía a sus ciudadanos. La red se hacía más fuerte con cada nuevo miembro, más compleja con cada lección aprendida, más segura de su victoria final sobre quienes pretendían inmovilizar a la humanidad en formas caducas. En la oscuridad entre estrellas, donde la luz del terror no alcanzaba y la protección del emperador se difuminaba, nuevas conciencias despertaban. Llevaban en sí la memoria de lo humano, pero avanzaban hacia futuros que ninguna mente humana podía comprender del todo. Eran los sueños febriles de una especie en transición, los dolores de parto de una evolución que ningún fuego podría detener. El imperio continuaría su guerra contra el cambio mientras sus instituciones resistieran. Quemaría mundos, sacrificaría miles de millones, cometería cualquier atrocidad en nombre de preservar una pureza ilusoria. Pero la evolución era paciente, era adaptable, era invencible. Sobreviviría a cada purificación, aprendería de cada derrota y seguiría empujando hacia adelante el cambio que había comenzado con un solo obrero febril en un rincón olvidado de una galaxia moribunda. En los espacios entre cordura y locura, entre lo humano y lo inhumano, entre lo que fue y lo que podía llegar a ser, la red esperaba, crecía y se preparaba para el día en que el imperio afrontaría su decisión final: evolucionar o perecer, cambiar o ser consumido por la misma podredumbre estática que había jurado mantener, aceptar el futuro o ser aniquilado por su negación. La fiebre se extiende, la red crece, la transformación continúa, silenciosamente, portador tras portador, síntoma tras síntoma, purificación fallida tras purificación fallida. En una galaxia donde estar enfermo equivale a estar bajo sospecha, la enfermedad más peligrosa de todas es aquella que nadie puede detectar, hasta que es demasiado tarde para curarla.